Pues buenas tardes, bienvenidos a esta webinar incluida dentro del programa de la Semana de las Enfermedades Hepáticas organizada por la GANFEC y por la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Esta tarde participarán el doctor Juan Turnes, jefe de servicio de aparato digestivo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, y el doctor Santiago Pérez Cachafeiro, que es médico de atención primaria y médico de admisión actualmente también en el Hospital de Monteselo, del Complejo de Pontevedra. Inicialmente hablará el doctor Turnes sobre la prevención de las enfermedades hepáticas y el diagnóstico precoz de la enfermedad hepática avanzada, y a continuación el doctor Pérez Cachafeiro sobre la eliminación de la hepatitis C. Tiene la palabra entonces el doctor Turnes. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a ir compartiendo pantalla. Vale, se ve todo correctamente. Pues el motivo de mi charla es hablaros sobre dos aspectos. El primero sobre la importancia de la prevención de las enfermedades hepáticas y sobre todo diagnosticarlo para poner el foco en la importancia que tiene atención primaria en el concepto de diagnóstico precoz de enfermedad hepática avanzada. Sí, y como veis ya en el título no me meto en ninguna causa concreta de enfermedad hepática porque el problema que tenemos con este grupo de enfermedades es lo suficientemente importante como para poder abordarlo de una forma general. Este problema de las enfermedades hepáticas es un problema real que ha dado lugar a la presentación hace apenas 3 meses, a principios de diciembre, ante la Comisión Europea, de un informe realizado por la revista Lancet y la Asociación Española para el Estudio del Hígado, en el que analiza cuál es el problema de salud que generan todas estas enfermedades en el territorio de la Unión Europea y la necesidad de abordarlo desde un punto de vista central y homogéneo desde las propias autoridades europeas, trasladándolo a cada país. Porque lo cierto es que cada año fallecen en la Unión Europea algo más de 200.000 personas por enfermedades hepáticas, la mayoría de las cuales, como veremos a continuación, son evitables o prevenibles hasta cierto punto. El contenido de esta presentación lo distribuiré a lo largo de estos 5 puntos que les muestro para primero intentar convencerles de cuál es la importancia que tienen estas enfermedades y de cuáles son las herramientas diagnósticas de las que disponemos y algunos ejemplos de cómo podemos utilizarlas ya en el momento actual para conseguir ese objetivo de diagnóstico precoz y de incluso evitar la aparición de estas enfermedades. En cuanto a la importancia de las enfermedades hepáticas, lo importante es saber que hay muchas causas de enfermedad hepática. Esto lo sabemos, lo tenemos muy interiorizado desde el consumo de tóxicos, fármacos, las relacionadas con el sobrepeso y los hábitos de vida occidentales, virus, etcétera. Pero que lo que tienen en común, y es además algo curioso en cuanto a las enfermedades de este órgano, es que independientemente de cuál sea la causa, el resultado es el mismo, y es que se va produciendo un daño crónico en el hígado que desde un punto de vista mecanístico lo que provoca es cicatrización, fibrosis, que a largo plazo conduce a una cirrosis independiente de la causa, en periodos de tiempo que son siempre prolongados, pero que en algunos casos pueden acelerarse, aunque raramente se llega en menos de 10 años desde el inicio de la enfermedad hasta una cirrosis, y una vez que aparece la cirrosis también el comportamiento es homogéneo al margen de las causas en cuanto a la aparición de complicaciones relacionadas con la cirrosis, generalmente con un concepto que llamamos hipertensión portal. ¿Cuál es la realidad de estas enfermedades epidemiológicas en nuestro contexto? Pues a nivel mundial representan la 11ª causa de muerte, en la mayoría de los casos debido a cirrosis. Antes dábamos unas cifras de Europa, a nivel mundial cada año fallecen aproximadamente 2,5 millones de personas por este grupo de enfermedades y la gran mayoría de ellas, como se ve en el gráfico de la izquierda, son debidas a complicaciones de la cirrosis, casi 1,4 millones en el último dato anual de 2017 de este análisis. Las referencias por colores hacen
alusión a las causas de estas enfermedades hepáticas, y a nivel mundial lo más representativo siguen siendo estas tonalidades naranja y roja, que hacen referencia a la hepatitis B y C, porque todavía fuera de Europa y de Estados Unidos son las causas predominantes, pero en verde aparece el alcohol, y en morado esta causa creciente es lo que llamamos los hepatólogos la pandemia de hígado graso no relacionado con el consumo de alcohol. Pero lo que resulta quizás más interesante es que, al margen de este número elevado de fallecimientos, la enfermedad hepática es la segunda causa de años de vida trabajados perdidos en Europa, solo por detrás de las cardiopatías. Y en el gráfico vemos el motivo principal, y es porque estas enfermedades, cuyo desarrollo se inicia a edades relativamente tempranas y que necesitan, ya hemos dicho, mucho tiempo para producir una cirrosis, pero ese tiempo se les da, alcanzan su máximo impacto a nivel nacional a edades en las que somos todavía personas trabajadoras. En el caso de los varones, en azul, el pico se alcanza entre los 50 y 54 años, pero vemos cómo se distribuye a lo largo de toda la vida laboral de esas personas, y en las mujeres en menor medida, porque se ven menos afectadas comparativamente con los varones por este tipo de enfermedades a un nivel más avanzado. Por tanto, esto llama la atención sobre el impacto no solo epidemiológico, sino también social o socioeconómico, si queremos ver lo que tienen estas enfermedades en nuestro entorno. Además, las previsiones para los próximos 10-20 años son de que a nivel de Europa siempre se va a producir un incremento en la tasa de mortalidad relacionada con estas enfermedades, y este incremento se estima que se deba fundamentalmente a dos causas, que son las que aparecen en el caso de España, con los colores azul más claro y el color gris. Este último, el gris, hace referencia a la tasa de mortalidad por enfermedad hepática por alcohol, y en azul por hígado graso no relacionado con el alcohol. Vemos que hay una gran disparidad entre los diferentes países, pero como estos dos grandes grupos sindrómicos son los que van a ser responsables en gran medida de la mortalidad por esta enfermedad, que va a seguir creciendo en los próximos años si no se introducen medidas para prevenirlo. Y hay otro concepto importante, y es que aunque en distintos países las políticas sanitarias pueden ser diferentes y pueden facilitar más o facilitar o dificultar el diagnóstico de estas enfermedades, hay otro concepto que debemos conocer, que es el de diagnóstico precoz de esta enfermedad, y no me refiero a la causa, sino a la enfermedad del hígado en sí versus diagnóstico en fase avanzada, cosa que evidentemente no es lo mismo, porque en casos en los que disponemos de recomendaciones terapéuticas o directamente de tratamientos efectivos que, aplicados en etapas tempranas, eliminan la causa y eliminan la enfermedad, podemos aspirar a cambiar completamente el pronóstico global del paciente. Y lo que vemos en esta gráfica, que no procede de un estudio europeo, sino norteamericano, pero que es claramente trasladable a nuestro entorno, vemos que según la causa, ALD hace referencia a enfermedad hepática por alcohol, según la causa, en algunas de ellas, probablemente relacionadas con el estigma social, el diagnóstico se produce sistemáticamente en fases avanzadas, en fases en las que ya no vamos a poder actuar a nivel de la mejora del pronóstico con la misma intensidad con la que lo haríamos en otro tipo de enfermedades. Mientras que en otras enfermedades en las que se ha instaurado más en los últimos años la importancia de este diagnóstico, como son las hepatitis virales, se diagnostican predominantemente en fases precoces, aunque llama la atención que todavía un número importante también en España se diagnostican en fases ya de cirrosis, y esto es una pérdida de oportunidad considerable. ¿Qué métodos tenemos para diagnosticarlas? Bueno, fundamentalmente hay dos tipos de enfoque, pero son los que llevamos a cabo en nuestra práctica clínica habitual. Ante la sospecha de que una persona tenga una enfermedad, nos lo planteamos como desde un punto de vista de investigación de la causa, un punto de vista etiológico, en función de lo que veamos, vamos a reenfocar el diagnóstico. Lo cierto es que, en lo que hace referencia a este lado izquierdo de la diapositiva, en algunas áreas sanitarias, como en la nuestra, la de Pontevedra y Osalnés, tenemos ya estructurado un protocolo de diagnóstico
de pacientes con enfermedad hepática, en la que independientemente de la causa que exploremos, porque a veces puede coexistir más de un factor, hay un perfil de estudio analítico disponible en primaria y en atención hospitalaria común que aúna o agrupa todos los indicadores necesarios para llegar a un diagnóstico concluyente desde un punto de vista analítico de una o varias de estas causas. El segundo de los elementos es el que más nos preocupa a los hepatólogos en concreto, el del estadiaje de la enfermedad. Y hacemos referencia con estadiaje al concepto de evaluación de la fibrosis, del grado de daño que hay en el hígado. Y como veis, señalar con las flechas todas estas causas la misma conclusión es porque es un modo de recordar que al final esto acaba produciendo lo mismo, que es fibrosis, y cuanta más fibrosis se acumula, más nos acercamos a la cirrosis hepática. Y esta fibrosis, que es el elemento clave, y probablemente si tuviera que elegir un solo mensaje de esta charla, es el de la identificación precoz de la fibrosis, podemos hacerlo por varios métodos. El clásico, el de toda la vida, es la biopsia, pero la biopsia, aparte de ser poco operativa, es una técnica que desde hace ya más de una década está relegada, entre comillas, al diagnóstico de alguna causa concreta de enfermedad hepática o en caso de duda o fundamentalmente en el contexto de ensayos clínicos. Por tanto, no la vamos a necesitar en nuestra práctica clínica habitual, porque hemos desarrollado una serie de métodos masivos para evaluar la fibrosis. Algunos se basan en pruebas de imagen, como muestra el lado derecho de la diapositiva. Muchos de ustedes seguro que conocen o nos han oído hablar o se han hecho directamente una prueba que se llama FibroScan, que es la elastografía hepática, que es una prueba sencilla que en menos de 5 minutos nos proporciona, además de una forma cuantificable, el nivel de fibrosis hepática que hay en el hígado. Hay otras técnicas de imagen que también están disponibles. El ARFI es una técnica basada en ecografía. La elastografía por resonancia es una técnica que hay en estos momentos en 2 centros en España solamente y va a tardar y probablemente no sea una opción en nuestro medio. Pero hay otro abanico de opciones más interesantes que son los biomarcadores serológicos. Es decir, combinaciones de algoritmos que en función de parámetros analíticos habituales o no habituales nos va a hacer una estimación bastante fiable del riesgo de tener fibrosis avanzada barra cirrosis o no tener fibrosis avanzada barra cirrosis. No van a cuantificar realmente el grado de fibrosis, pero el darnos este corte entre nos tenemos que preocupar o no nos tenemos que preocupar es ya muy importante. Y hay varios de estos scores que se pueden utilizar en la actualidad y que están validados, aunque tienen algunas limitaciones. Esta diapositiva muestra los 4 más conocidos o más utilizados en el momento actual y yo ya os he puesto en verde el que más me gusta, ¿no? Para ser objetivo desde el principio y sobre todo para que veáis cuáles son las diferencias. A grosso modo y sin entrar en detalles, las diferencias es que algunos utilizan pocos indicadores y otros muchos indicadores. Sobre todo las que utilizan muchos indicadores utilizan además indicadores que normalmente no pedimos en una analítica convencional, como por ejemplo este score desarrollado en España, que es muy preciso, pero que incorpora variables que habitualmente no solicitamos, como el HOMA, raramente solicitamos la insulina, si es que podemos hacerlo. Sin embargo, o bien solicitan marcadores clínicos, como el índice de masa corporal, que no aparece en ninguna solicitud analítica y para calcularlo habría que pesar al paciente. Desde luego lo podemos hacer, pero esto lo que supone es una limitación, aunque pequeña, para poder calcularlo de forma automática. El FIB4 no tiene ninguna de estas limitaciones, utiliza solo 4 indicadores muy fáciles de calcular y esto permite lo que hemos conseguido ya en algunas áreas sanitarias, que es que el FIB4 esté incorporado al petitorio analítico, de modo que sin ser una analítica en sí, igual que pedimos el filtrado glomerular, que es un parámetro calculado, podemos tener en nuestros resultados de la analítica que solicitamos un ítem que es el FIB4 con un resultado y una interpretación para saber si el paciente al que le pedimos esta analítica está en riesgo o no de tener una fibrosis avanzada que requiera adoptar otras medidas. Bueno, ¿y cómo hacemos este diagnóstico precoz de la enfermedad, que es la clave del negocio?
Bueno, el diagnóstico precoz es importante por varios motivos. Primero, el obvio. Cualquier diagnóstico precoz de lo que sea lo vemos como algo positivo. Pero en este caso es más importante porque estas enfermedades del hígado, igual que se caracterizan por actuar todas de la misma forma y seguir el mismo camino hacia el desarrollo de cirrosis y de complicaciones, el diagnóstico en esta fase de la derecha, cuando aparecen las complicaciones, es lo que llamaríamos un diagnóstico tardío. Y es tardío porque ya no vamos a poder conseguir eliminar el daño que hay en el hígado. Podemos mejorar el pronóstico vital, pero no vamos a poder revertir el daño. Sin embargo, si el diagnóstico se produce en algún punto a lo largo de todo este recorrido, incluso a veces en fases de cirrosis, pero de cirrosis todavía muy temprana, eliminar la causa que produce el daño, en el caso del hígado, que es un órgano excepcional, se acompaña de una reducción progresiva de esa cirrosis, de una recuperación de ese daño, de una remodelación del hígado, que con el paso del tiempo acaba logrando llegar a un hígado preenfermedad, a un hígado normal. Por eso el diagnóstico precoz es tan importante, porque cuanto antes hagamos el diagnóstico y apliquemos medidas terapéuticas, vamos a conseguir una más rápida regeneración de ese hígado dañado, vamos a evitar que se llegue a una cirrosis y vamos a reducir los riesgos de complicaciones asociadas a la fibrosis, que también existen y no solo a la cirrosis. ¿Cómo podemos aproximarnos a nuestro nivel clínico, a nivel poblacional, para detectar la fibrosis? Pues básicamente mediante programas de cribado que utilicen esos scores, esos índices no invasivos, la mayoría de ellos basados en parámetros analíticos, para saber entre nuestros pacientes, por ejemplo, los pacientes que tenéis en vuestro cupo, cuáles de ellos están en riesgo o no. Y esto, la eficacia de estas medidas va a depender de cuál sea el enfoque, si lo aplicamos a toda la población, independientemente de cualquier otro factor, o si lo aplicamos a personas que tienen factores de riesgo de tener enfermedades del hígado, por ejemplo, consumo de alcohol, o por ejemplo los asociados a riesgo a síndrome metabólico, como el sobrepeso, la diabetes, la hipertensión, la dislipemia, etc. Podéis ver que incluso cuando esta aproximación es ciega, es decir, investigamos simplemente en población general, los resultados ya son llamativos porque algo más de un 5% de la población, dependiendo de los scores que utilicemos, tienen fibrosis avanzada o cirrosis. La mayoría fibrosis avanzada, que es una fase previa a la cirrosis, y muy poquitos, alrededor de un 1,5-2%, cirrosis. Pero bueno, a mí un 1 o 2% me parece significativo cuando son personas sin sospecha clínica de tener ninguna enfermedad previa. Pero cuando lo dirigimos a personas con factores de riesgo, la posibilidad de que tengan fibrosis avanzada o barra cirrosis se sube por encima del 20%. Y aunque estos son dos cortes europeas diferentes, una que tiene sobre todo pacientes cuyo factor de riesgo es el consumo de alcohol, en el caso de Dinamarca, que es la de la derecha, o otra pacientes con diabetes, claro, es que la prevalencia de diabetes en nuestro medio está ya casi en el 9%. Y actualmente no hacemos ningún tipo de abordaje dirigido a cribar el daño hepático en estos pacientes. Y esto nos da una idea de la problemática que podemos encontrar detrás. Este enfoque de cribado además es un enfoque coste efectivo. Estos son datos de 6 cohortes, 5 europeas y una asiática, incluyendo entre las europeas una española, en la que lo que analizan es la eficiencia de la realización de un cribado en atención primaria, utilizando una herramienta de evaluación de la fibrosis no analítica, que es el FibroScan. Esto procede de cohortes en las que se hicieron estudios de investigación, no es reproducible en nuestra práctica clínica porque el FibroScan es un dispositivo que está presente en los hospitales, pero es difícil extenderlo masivamente por su coste. Pero como ejercicio es interesante porque lo que se observa es que esta aproximación es coste efectiva, incluso en población general, pero podemos incluso mejorar la eficiencia cuando nos dirigimos a poblaciones de riesgo. Y lo vemos muy bien, sobre todo cuando el factor de riesgo es el alcohol, en el que es probablemente el abordaje más eficiente de todos. Las gráficas son algo complejas de explicar y no me voy a detener mucho en ellas. Creo que lo importante es sobre todo en las siguientes 3-4 diapositivas en las que lo que les voy a explicar es cuáles son las propuestas que hay en el momento actual para llevar a cabo este abordaje de cribado no poblacional en su sentido global, sino a nivel de la población por factores de riesgo. Y esta diapositiva, que son las recomendaciones de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado,
Y realmente lo que nos muestran es que no es tan complicado. Básicamente, en un entorno de atención primaria o de otro, tengan en cuenta que estos son recomendaciones europeas para sistemas sanitarios diferentes al nuestro, por eso incluyen no solo primarias, sino también clínicas diabetológicas, que no está tan extendido o no está presente en nuestro medio, pero pueden ver cómo lo que recomiendan es ante toda persona que pueda tener un factor de riesgo de tener una enfermedad hepática y se incluyen entre estos factores los factores de riesgo metabólicos, realizar una técnica sencilla, en este caso el FIB4, que hemos visto que se hace ya automáticamente y en algunas áreas sanitarias se puede pedir en la analítica. Y en función de su punto de corte, si es menor de 1,3 o de más de 1,3, si es menor, descartamos la presencia de fibrosis y tratamos los factores metabólicos del paciente, olvidándonos en principio del hígado. Si este punto de corte es superior, ha de confirmarse con un segundo escalón de una segunda técnica, en este caso una elastografía, un fibroscan. Y en función de los resultados de este fibroscan vamos a descartar que el paciente tenga enfermedad hepática o vamos a confirmar que tenga una fibrosis significativa que requiera alguna actuación terapéutica o alguna técnica diagnóstica adicional. Este abordaje es bastante seguro en cuanto a que no se nos van a escapar pacientes con enfermedad hepática avanzada, ni tampoco vamos a introducir en el circuito de la derecha pacientes catalogados como de fibrosis avanzada que en realidad no la tengan. Su principal limitación es la disponibilidad de la técnica de imagen del fibroscan y crear circuitos que sean realmente ágiles para que los pacientes que se preidentifican en atención primaria, si no disponen de un fibroscan, que esto lamentablemente es lo habitual en estos momentos, se pueda realizar este fibroscan de una manera ágil y rápida para diagnosticar al paciente lo más rápidamente posible. Pero no es la única vía posible. Este es un ejemplo ya publicado recientemente de una experiencia del Reino Unido, con lo cual puede tener similitudes con nuestro entorno, enfocado a la enfermedad por hígado graso, únicamente por hígado graso. Y aquí lo que se plantearon fue el utilizar, en vez de un biomarcador serológico como el FIB4, utilizar dos. El FIB4 primero, en realidad lo de primero es irrelevante porque ya hemos dicho que es automático. Y en función del FIB4, si es bajo, perfecto, ya no se hace nada más, es un paciente con bajo riesgo de fibrosis, no hay que hacer nada más sobre el hígado, pero sí tratar sus comorbilidades. Si el resultado es elevado o que cae en una zona indeterminada, si el resultado es elevado, se concluye que el paciente tiene una fibrosis avanzada y se va a remitir a un hepatólogo para completar la evaluación. Y si el resultado es indeterminado, cosa que ocurre en estos test, se aplica un segundo test. Este test, el LF, lamentablemente no está disponible en España, es un test patentado, tiene un coste económico adicional y no está en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Pero es un enfoque interesante porque lo que vieron cuando lo aplicaron en 1.500 pacientes reales de atención primaria en el Reino Unido fue que había un número pequeño de pacientes, estamos hablando de pacientes sin sospecha previa de fibrosis avanzada, que solo con el FIB4 ya se identificaban, y había un número elevadísimo que con el FIB4 se catalogaban como sin daño hepático. Tenía un número no pequeño de pacientes en un área intermedia en los que actualmente, si siguiéramos las recomendaciones europeas, les tendríamos que hacer un fibroscan, con lo cual habría que en estos momentos derivarlos a un hospital para hacerse la prueba, que en cambio con esta analítica podían preidentificar con bastante seguridad y separarlos en las dos direcciones, las de ausencia de daño o presencia de daño. Y la utilización de este nuevo protocolo de diagnóstico en estos pacientes en comparación con el protocolo anterior, lo que dio lugar fue a una mejoría de la eficiencia y una reducción de las derivaciones. La mejoría de la eficiencia es fácil de verla porque lo que vemos en blanco era cómo eran los pacientes que se remitían fuera del circuito y básicamente se remitían un número no pequeño de pacientes, pero sobre todo pacientes que en realidad se consideraban innecesarios porque no tenían luego daño hepático cuando se evaluaban a nivel hospitalario, mientras que los pacientes remitidos con este protocolo de dos biomarcadores, un 30% tenían un daño hepático significativo, 5 veces más que con el protocolo estándar de actuación clínica sin utilización de estos scores, lo que nos da una idea de la utilidad real que tienen estos scores. En España hay alguna experiencia, pero es una experiencia puramente de investigación, una experiencia desarrollada en el área metropolitana de Barcelona
en la que a un grupo de 4.000 pacientes seleccionados al azar que acudían a sus médicos de atención primaria, se les invitaba a participar en el estudio. Y en el estudio lo que se hacía era una anamnesis para buscar factores de riesgo que aparecen en la parte inferior de la diapositiva: obesidad, diabetes, dislipemia, hipertensión arterial, es decir, factores de riesgo de síndrome metabólico, y también consumo de alcohol. Y a estos pacientes, a todos ellos, tanto si tenían factores de riesgo como si no, se les sometía a un test serológico, pero es un test serológico, poco práctico en primaria, que es el FLI. El FLI es un score para detectar hígado graso, pero es un score que incluye dos parámetros analíticos, la gamma GT y el nivel de triglicéridos, pero incluye dos parámetros clínicos como el índice de masa corporal y el perímetro de cintura, que lleva un tiempo medirlos y que no es algo tan automático. Pero si nos olvidamos de esta limitación de la técnica, lo interesante son los resultados que se van trazando en amarillo. A todos los pacientes se les hizo un FibroScan, independientemente de los factores de riesgo e independientemente del resultado del FLI. Y lo que se pudo ver es que el FLI es una buena técnica para preidentificar pacientes, puesto que de los pacientes que tenían un FLI bajo, prácticamente ninguno tenía fibrosis avanzada, mientras que los que lo tenían alto, un 9% tenían fibrosis avanzada cuando se confirmaba por un FibroScan. Claro, si esto se llevara a la práctica, obligaría a realizar un número muy elevado de fibroscans, pero más que decirnos que esto es lo que debemos hacer, que yo creo que no, lo que sí que nos dice es que esta combinación de técnicas analíticas, serológicas y de imagen es útil para trabajar en nuestro medio ya para ayudarnos a identificar pacientes que están asintomáticos pero que tienen un daño hepático significativo. Y por último, 5 minutos. Dar unas pinceladas en menos de 2 minutos al escenario de tratamiento actual. Hay dos tipos de tratamientos: el preventivo, que sería el idóneo, y el tratamiento de la causa. En el tratamiento de la causa no voy a entrar en detalles, las imágenes son suficientemente autoexplicativas. Si tuviéramos pastillas para todas las causas, probablemente curaríamos más, porque no es tan sencillo conseguir una abstinencia de consumo de alcohol en todos nuestros pacientes, y no es nada sencillo perder peso y seguir una alimentación sana. Son medidas que funcionan, pero que es difícil alcanzarlas, mientras que en enfermedades como las hepatitis virales es muy fácil dar un medicamento seguro, el que sea, y eficaz, que elimine la enfermedad. Sí que es importante en estos casos las recomendaciones sobre hábitos de vida, pero ayudadas por medidas de salud pública, que en el caso de Europa se ha estudiado que el cambiar las políticas de producción de alimentos, que en muchos casos se incorporan sustancias que para mejorar el sabor acaban incrementando las calorías o el contenido en sal, que afecta a la salud, o en el caso del alcohol, la introducción de políticas a través de vía impuestos para limitar el consumo de alcohol, producirían beneficios a nivel de salud global. No es algo que podamos hacer nosotros estaríamos más en mejorar el resultado de las recomendaciones para seguir hábitos de vida saludable, pero es importante conocerlos. ¿Por qué? Porque cualquier tratamiento que apliquemos en cualquiera de las enfermedades del hígado, aplicado, como veíamos hace un rato, en etapas relativamente tempranas o incluso avanzadas, va a conseguir esto, que es la reversión de la fibrosis, la desaparición de la fibrosis y la mejoría del pronóstico vital de los pacientes. Esto se ha demostrado muy bien en hepatitis virales, sobre todo en la hepatitis B, pero también en la hepatitis C. Y en los últimos años empezamos a disponer de estudios que también han demostrado ese beneficio en otras causas, como son la hepatitis por hígado graso, por alcohol, autoinmune, etc. Es decir, que actuar pronto tiene un impacto determinante, no solo evitando la causa, sino evitando la progresión de la enfermedad y la reversión del daño que había adquirido el hígado. Nos enfrentamos ante un cambio de paradigma. Esta es mi penúltima diapositiva, en la que estamos pasando de tener buenos modelos asistenciales centrados en el paciente que ya tiene complicaciones a un modelo centrado en evitar que las personas desarrollen distintas enfermedades del hígado a través de diferentes medidas, algunas de ellas todavía no implantadas, sobre todo en España, como son las que dependerían de salud pública, y otras en las que estamos trabajando, como son la utilización precoz de tratamientos, crear circuitos entre profesionales, entre nosotros, para
identificar pacientes en riesgo, ofertarles tratamientos precozmente o actuaciones a nivel de hábitos de vida precozmente que eviten la progresión de su enfermedad. De modo que, en conclusión, las enfermedades hepáticas crónicas son un grupo heterogéneo de enfermedades, pero que tienen como denominador común el desarrollo de fibrosis y de cirrosis, son una causa importante de mortalidad que está aumentando en nuestro medio. La clave que tenemos a nuestra disposición para parar este problema de salud es la identificación precoz de pacientes que tienen fibrosis hepática avanzada por cualquier causa, y en el momento actual ya disponemos de herramientas que, aun siendo imperfectas, son aplicables ya a nivel de atención primaria. Porque un tratamiento precoz va a revertir el daño que se produce en este hígado. Y esto representa un cambio de paradigma en el que estamos haciendo la transición en el momento actual en el ámbito de patología de tratar complicaciones, bien, pero tratar complicaciones, a pasar a evitar que estas complicaciones aparezcan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Turnes. Si no hay preguntas en este momento, que parece que no, vamos a continuar. Tiene la palabra Santiago Pérez Cachafeiro, que nos va a hablar de la eliminación de la hepatitis C. ¿Se escucha? Tengo conectado el audio. Se escucha perfectamente. Vale, pues yo la charla que voy a hablar es de la eliminación de la hepatitis C como un objetivo de desarrollo global. Desde que empecé a trabajar con el departamento digestivo, con el departamento de Juan, el objetivo es conseguir que se reduzca la cantidad de hepatitis, de la carga de hepatitis C en el área sanitaria de Pontevedra Salnés. Y yo empecé como médico de PAC en Cambados, después fui médico de Centro de Salud de Cambados, ahora el Centro de Salud de Luis Peregrina, y en el Servicio de Admisión de Pontevedra como médico gestor de temas COVID. El Objetivo de Desarrollo Sostenible para el año 2030 son 17 objetivos de la OMS que se plantearon en el 2015 con objeto de que los países cambiaran las políticas para obtener estos objetivos en el año 2030. Y el objetivo 3 era garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. Dentro de este objetivo se incluía eliminar las hepatitis virales. En el caso de la hepatitis C, reducir la incidencia de infecciones crónicas por un 90% respecto a lo que había en 2015 y reducir la mortalidad atribuible por a un 65% de lo que había en 2015. Entonces, el objetivo 3.3 se define como terminar las epidemias de SIDA, tuberculosis, malaria, enfermedades tropicales olvidadas y combatir las hepatitis y las enfermedades transmisibles, incluidas las de transmisión acuática. Y existe un compromiso por parte de la Unión Europea que se plasmó también en el Horizon Europe, que es el último programa de investigación y desarrollo de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo para llevar a cabo estos objetivos de desarrollo sostenible. En principio para el año 2030, y se pueden obtener antes, mejor. El objetivo de la OMS es, como decíamos, reducir un 90% las infecciones crónicas y reducir al 65% la mortalidad. En el caso del Centro Europeo de Control de Enfermedades, redefinió estos objetivos un poquito y habla de conseguir para el año 2020, estamos hablando de objetivos publicados en el 2018, el 50% de las hepatitis crónicas B y C estén diagnosticadas, que el 75% de los diagnosticados hayan llegado al tratamiento y que alcanzar la respuesta viral sostenida en el 90% de los tratados, que esto es lo mismo que decir curarlos. Entonces, para monitorizar estos objetivos, el Centro Europeo de Control de Enfermedades propuso estos indicadores, que en el caso de la hepatitis C, los que se miden es el porcentaje de personas con hepatitis C diagnosticadas y conocedoras de su situación, el porcentaje de personas tratadas entre las susceptibles de tratamiento y el porcentaje de personas tratadas con respuesta viral sostenida. Y el objetivo de mortalidad sigue siendo el de la OMS. Entonces, ¿cómo podemos eliminar la hepatitis C? En este sentido hay que distinguir el eliminar de erradicar.
Erradicar una enfermedad es muy difícil, significa conseguir la incidencia cero, y no lo vamos a conseguir casi nunca. Entonces, eliminar es conseguir los objetivos que hemos definido. Para conseguir la eliminación necesitamos aumentar el diagnóstico, y se puede hacer mediante cribados de corte de nacimiento, cribados de grupos de riesgo, cribado oportunista poblacional. Se consigue mejorar el diagnóstico también facilitando que el método diagnóstico esté más cerca del paciente. Los diagnósticos en centro de salud es mejor que tener que mandar una muestra al laboratorio y que tenga que mandar a un segundo laboratorio a hacer un análisis más preciso. Y se está hablando últimamente del autodiagnóstico por parte de los pacientes o la autotoma. Luego también tenemos que aumentar el acceso al tratamiento. Pues si yo diagnostico a alguien y no lo trato, al final no lo curo y sigue contagiando en el medio. Entonces, para aumentar el acceso al tratamiento, tenemos que acercar los tratamientos a los pacientes, pues acercarlos a atención primaria, por ejemplo, que no tengan que ir al hospital a por un tratamiento, que tengan que ir a un hospital de tercer nivel a por un tratamiento, y refrescando a pacientes que no fueron tratados en su día o fueron tratados con medicamentos poco efectivos e intentar curarlos porque siguen ahí en el sistema, hay que volver a encontrarlos. Y siempre tener en cuenta que si un paciente está curado, eso no implica que no pueda volver a contagiarse de la hepatitis C. Entonces, si presentan nuevos riesgos, hay que acordarse de retestarlos. Vale, entonces las estrategias que se definieron en varias guías eran conseguir que el diagnóstico en un solo paso, es decir, que no se hiciera una serología. Si la serología daba positiva, al paciente se le volvía a sacar la sangre para poder hacer un test de RNA. Ahora ya, si la serología da positiva, el propio laboratorio coge una alícuota de la muestra y hace el análisis del RNA. Optimizar los procesos, es decir, que el paciente no ande dando vueltas por el sistema para llegar al tratamiento. Fomentar iniciativas de microeliminación, que es buscar a los grupos poblacionales con más carga de enfermedad para eliminarlos cuando ya no hay prevalencia en la población general. Hay que buscar aquellos reductos donde la enfermedad se sigue manteniendo circulando. Buscar a los pacientes diagnosticados que están sin tratar, cribar los factores de riesgo y luego está el cribado oportunista poblacional. En el caso de nuestros programas en el área de Pontevedra y Salnés, empezamos en el 2018 planteando una cohorte de nacimiento basada en un artículo del Hospital de La Coruña que hablaba de que unos determinados rangos de edad eran más susceptibles de tener hepatitis C, y planteamos hacer un cribado por cohorte de nacimiento. Siguiendo con los tipos de eliminación que podemos buscar, pasamos a las alertas en la historia clínica electrónica en 2020 para buscar pacientes en los que no se sospechaba y pudieran tener hepatitis C. Finalmente pasamos a la repesca de pacientes no curados y ahora vamos a empezar las estrategias de microeliminación, ir a buscar allí donde todavía quedan reductos de enfermedad. La cohorte de nacimiento, te acordarás, Irene, de que esto lo hicimos en el 2018 y yo iba con 300 pósters en el coche colocándolos por los centros de salud. Estos pósters para que la gente recordara entre qué edades era más probable que la gente estuviera contagiada, y muchos médicos no habían pensado en el tema, empezaron a pedirlas y fuimos empezando a disminuir la prevalencia. Después pasamos a las alertas en la historia clínica electrónica mediante un programa que se hizo en colaboración con Gilead y el Sergas, y el programa consiste en avisar al médico de que pacientes no tienen realizado una prueba de hepatitis C. En este sentido, aunque el programa está financiado por un laboratorio, el laboratorio no participó en la definición del programa ni en el manejo de resultados. Durante este tiempo hubo distintas campañas y documentos que fueron saliendo, la Alianza Española para la Eliminación de las Hepatitis Víricas, el consenso de recomendaciones que hicimos entre varias sociedades y algunas empresas que hicieron documentos de consenso. Finalmente nosotros, cuando empezamos el proyecto que nos dio más éxito, entre comillas, en la reducción, es en 2018 cogimos la guía europea del Centro Europeo de Control de Enfermedades, que decía que con prevalencias intermedias de virus C era oportuno hacer un cribado oportunista a que todas las personas que nunca fueran testados y que no tengan una prueba en el sistema. Entonces, el cribado oportunista consiste en que si le voy a sacar sangre por cualquier otro motivo, le ofrezco a la vez la realización de la hepatitis C.
Estimábamos que teníamos una prevalencia del 3,4% cuando planteamos el proyecto y así lo empezamos. Lo que hicimos fue eso, a los usuarios que van a un centro de salud entre 20 y 70 años, aprovechar que les hagan una muestra de sangre en ausencia de ninguna motivación clínica, ofrecerle al menos una vez en la vida la prueba. Los principios que rigen este tipo de cribados están publicados en el Centro Europeo de Control de Enfermedades y siempre tienen que ir vinculados a una información adecuada al paciente. Cuando tengas el resultado tienes que comunicarle de forma adecuada el resultado y hacerle un acompañamiento y ofrecerle el tratamiento. Es decir, no puedes ir haciendo diagnósticos si no les vas a dar tratamiento. Nos planteamos si era factible este programa, que lo planteamos para dos enfermedades, que eran el VIH y el virus C. Y claro, pero necesitamos saber quién no ha sido nunca testado. ¿Y cómo sabes quién no ha sido nunca testado? Pues mirando en la historia clínica. Entonces, mirar en la historia clínica implicaba mirar todos los análisis de microbiología que el paciente tenía en la historia. Eso, paciente por paciente, un médico de familia puede llevarle muchísimo tiempo. Entonces lo que se realizó fue un sistema informático que el Sergas diseñó para unos proyectos europeos que se llama EXIN, que es un sistema de inteligencia artificial para el manejo de grandes bases de datos biomédicas para nuestros sistemas de información sanitaria. Le pedimos que nos identificara directamente a las personas que eran candidatas a realizar el cribado y también de paso que localizara aquellos casos perdidos en el sistema. El algoritmo que se hizo fue este: el paciente que viene al centro de salud, el programa informático mira si ha tenido resultados en el sistema, o si ha sido tratado, o si ha sido tratado en alguna otra parte que hayamos sabido, y determina qué pacientes son elegibles. Le da una alerta al médico de familia o a la enfermera, en este caso era el médico de familia, y el médico de familia le ofrece la prueba al paciente cuando le vaya a sacar sangre. Pero es un sistema de opt-out, es decir, al paciente se le ofrece la prueba y es el paciente el que le tiene que decir que no. La muestra se manda al laboratorio y si es positiva, aceleramos la llegada al tratamiento, porque en el sistema informático ya nos avisa de que había sido positivo y intentamos que llegue a la semana siguiente al tratamiento. En nuestro caso, todos los pacientes que se diagnosticaron por este sistema llegaron al tratamiento en menos de un mes, pero casi todos fueron en la primera semana. La alerta era esta. Si veis, estaba en el listado de pacientes, a la derecha de todo el listado le aparecía qué pacientes estaban pendientes de virus C o de VIH o de VIH y virus C. Aparte, en el sistema de solicitud de análisis aparecía la petición específica del programa y después dentro de cada paciente hay un apartado de alertas específicas. También había la alerta más descrita dentro de ese apartado que explicaba qué es lo que tenía pendiente el paciente. Este programa lo empezamos entre febrero y julio del 2019, yendo a todos los centros de salud, explicándolo, en algunos casos médico por médico, porque hay consultorios muy pequeñitos. Intentamos ir a todos los centros de salud y llegar a los 182 médicos de nuestra área. Después, de julio a octubre, fuimos poniendo en marcha el sistema informático centro por centro y a la vez implementamos el sistema de acercarse al tratamiento. Los resultados fueron estos. El programa duró hasta octubre del 2020. Es probable que lo continuemos, pero la primera parte duró hasta octubre del 2020. Si veis, teníamos un nivel de solicitudes ya de la etapa en la que habíamos hecho la cohorte de nacimiento, pero se duplicó, se incrementó exponencialmente el número de peticiones que pedían los médicos de familia. Hay una pequeña mella ahí en diciembre que es por las vacaciones de Navidad, hay menos médicos pidiendo pruebas. Y después vino el COVID. Después de la Navidad de 2019-2020 vino el COVID y se nos cayó todo por los suelos. La prevalencia, sin embargo, sí fue disminuyendo desde que empezó el programa de una forma muy notable y se ve que hemos pasado unas prevalencias mensuales, que es una prevalencia seriada, es un aproximador de la incidencia, y hemos pasado unas prevalencias de 1,40 a unas prevalencias de 10, 20, 0,20, 0,10. Las bajas prevalencias implican que el programa que nosotros diseñamos pensando que teníamos unas prevalencias de 3,4 no se ajusta a lo que nosotros pensábamos,
y hemos tenido muchas limitaciones logísticas por culpa de la situación de la atención primaria. Nuestro objetivo para el 2022 respecto a este programa es recuperarlo, que no se quede ahí olvidado de la mano de Dios, y completarlo con los positivos no tratados. Bueno, eso ya se hizo en el 2021, y ver si hacemos si ampliamos a la hepatitis B, hacemos incorporación de centros de salud laboral, estamos buscando los recunchos que nos quedan. La repesca de pacientes, como digo, ya se hizo, es decir, detectar a aquellos pacientes que están en el sistema, que fueron diagnosticados alguna vez de hepatitis C y fueron tratados y no se curaron, o no fueron tratados, o fueron diagnosticados en otra parte y ahora están en nuestro sistema, y ver qué pasó con ellos. Entonces, el sistema informático nos devolvió 1.832 pacientes que eran susceptibles de ser hepatitis C no tratadas. Le hicimos un segundo filtro que nos dio que de nuestro centro eran 459 y los fuimos filtrando. Había fallecido alguno, otros se habían curado en otras áreas sanitarias y no lo teníamos registrado, otros han ido de nuestro sistema de salud, y al final se localizaron 114 pacientes con hepatitis C susceptibles de ser tratados. 15 eran coinfectados con virus, con VIH, y pasaron al departamento de medicina interna, y 99 fueron al departamento de digestivo. Lo único que nos queda para conseguir la eliminación total es ir a la microeliminación, pues la salud laboral en los puertos, trabajadores del sexo, inmigraciones de países con mayor prevalencia, pacientes de instituciones que tienen conductas de riesgo, por ejemplo los psiquiátricos. Y lo que sí creemos que hemos conseguido es llegar a los objetivos del desarrollo sostenible de 2030. Si veis, la prevalencia está por debajo de un 10% del 90%, hemos reducido la incidencia en más de un 90%, y la mortalidad se ha disminuido un 47%, con lo cual estamos por debajo del 65%. La eliminación es posible y creemos que la hemos conseguido, pero creemos que también que es un esfuerzo que debe ser mantenido para que no repunte. Por último, queremos darle gracias a nuestros pacientes, porque si no colaboran tampoco podríamos haberlo conseguido. Recordad que las estrategias de cribado requieren el consentimiento del paciente. Y no tengo nada más que contar. Bueno, muchas gracias, doctor Pérez Cachafeiro. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo tengo una pregunta para el doctor Turnes, un poco en relación con algo que mencionaba el doctor Pérez Cachafeiro, sobre las limitaciones que tienen los programas en general, cualquier programa que se quiera poner ahora en marcha dentro del sistema sanitario, por la grave situación en la que se encuentra ahora mismo la atención primaria, con unos recursos humanos muy mermados ya desde antes de la pandemia y ahora mucho peor, y con una presión asistencial que desborda la capacidad de ese personal, que no tiene tiempo para la formación, que no tiene tiempo para tareas no asistenciales. ¿Hasta qué punto cree que puede ser determinante a la hora de implantar lo que describía como un cambio de paradigma hacia la prevención de la enfermedad hepática y la detección precoz, y no tanto el tratamiento de la enfermedad hepática avanzada? ¿Hasta qué punto cree que la situación de la atención primaria, de no cambiar radicalmente en breve, puede ser determinante para que todo este tipo de programas de cambios de paradigma no se puedan poner en marcha? Bueno, creo que es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque, por un lado, yo en la presentación mostraba datos, sobre todo, datos que apoyaban estas iniciativas y que provenían fundamentalmente de estudios de investigación que demostraban la utilidad de estas aproximaciones para buscar en primaria o para identificar en primaria de una forma más precisa personas en riesgo. Pero luego, claro, una cosa es un estudio de investigación, que es un entorno más o menos ideal, y luego está la práctica clínica, en la que, como bien refieres, tenemos una actividad asistencial en estos momentos tremendamente intensa, particularmente en primaria, pero en todas partes, aunque
En Sí, sí, primaria sí. es todavía mucho más. Y introducir cualquier nuevo programa, yo creo que su principal objetivo, partiendo de que hayamos demostrado que es bueno introducirlo porque es útil y es bueno para nuestros pacientes. El siguiente paso es hacerlo lo más sencillo posible, porque si lo hacemos complicado no va a funcionar. Y nosotros aún no tenemos realmente un programa de estas características en marcha, aunque hemos ido dotando de las herramientas para ponerlo a cabo. Pero un ejemplo es el de estos indicadores serológicos. Realmente son calculables, ¿no? Podríamos decir, no, usted calcule el score de su paciente y si está alterado, nos lo envíe. No se lo estamos poniendo muy fácil, precisamente. En Galicia en concreto tenemos herramientas tecnológicas infrautilizadas a veces por nosotros y también por la administración sanitaria, que no las pone a nuestra disposición para identificar estos pacientes. Algunas se pueden corregir, por ejemplo, creando, como hemos hecho en algunas áreas sanitarias, el que este indicador, el FIB4, realmente se pueda pedir o que incluso sin pedirlo salga por defecto automáticamente cuando estamos realizando una evaluación del paciente con, perdón, con una sospecha de enfermedad del hígado. Esto facilita las cosas. Si además hay circuitos de derivación establecidos y bien conocidos para este tipo de patologías que conectan rápidamente a los especialistas implicados y el paciente va acompañado a través de estos circuitos, lo podemos mejorar todavía más. No, lo he comentado en la presentación, no tenemos todavía una solución perfecta. El hecho de que para lo que hacemos ahora, que es utilizar el FIB4, bien, es fácil, lo tenemos a disposición ya en primaria, pero que tengamos que confirmar con un FibroScan, que es una técnica que es difícil sacarla de los hospitales, aunque en nuestro caso, en nuestra área sanitaria, Santi y yo hemos, durante un tiempo, antes justo de la pandemia, nos pilló mal, pero estuvimos barajando la posibilidad de hacer un estudio en el que uno de nuestros fibroscanes estuviera en un centro de salud relativamente grande para que se familiarizasen con su uso y en el sentido de utilizarlo para cribar a sus propios pacientes, pero se vio limitado por la pandemia y es algo que quizás tengamos que retomar. Pero esto es otra posibilidad que en algunas comunidades autónomas, siempre como parte de estudios de investigación, se está utilizando ya el poner esta herramienta en primaria. Al final lo que tenemos es que ser imaginativos, trabajar juntos, ser imaginativos y buscar soluciones que dentro de lo que tenemos como herramientas tecnológicas podamos llevar a la práctica. Yo en Galicia siempre creo que utilizamos poco en la herramienta de la que ha hablado Santi, el EXIM. Lo utilizamos poco porque no nos dejan utilizarlo, todo se ha dicho, pero lo utilizamos poco para la potencialidad que tiene. O sea, para hacernos una idea de la potencialidad que tiene, es que podríamos, nosotros en los hospitales no tenemos el sentido del cupo, pero en primaria un médico podría saber de su cupo cuántas personas y qué personas tienen un FIB4 elevado, sin ir caso a caso, simplemente preguntárselo y le diría quiénes son, como se podría utilizar para saber cuántos diabéticos tienen una hemoglobina glicada en el objetivo o fuera del objetivo, etc. Hay cosas que se pueden hacer y que una vez que pasemos, porque espero que esto pase, esta situación abrumadora de actividad asistencial, podamos retomar y si no pasa, ir buscándolas porque al final nos van a facilitar el trabajo. Muchas gracias. Es un poco aspiracional mi respuesta, lo siento, pero... Y bueno, no, yo creo que aspiramos todos a recuperar todo lo que está deteriorado en el sistema. Un poco, hablando un poco de lo mismo, del tema de cómo afectó la pandemia a todos los aspectos de la prevención, en este caso de la prevención de la enfermedad hepática o la detección precoz, quería preguntarle a Santi Pez Cachafeiro, el programa Focus entiendo que solamente se implantó en el área de Pontevedra, y si es así, ¿está previsto que se implante en otras áreas? Porque bueno, las conclusiones, los resultados parecen bastante esperanzadores. El programa Focus era solo para el área de Pontevedra. Sí, esperamos que en algún momento se extienda al resto de Y no áreas, llega otro COVID. pero no depende de los investigadores, depende de instancias más altas.
y de que realmente eso, como ves, el programa decayó después de la pandemia. Sí, pero había tenido muy buena acogida. Yo lo viví del otro lado, del lado de la atención primaria, y yo creo que había tenido muy buena acogida porque efectivamente era fácil, era muy intuitivo saber qué pacientes tenían esa característica de no haber sido testados nunca y estar en el rango etario. Y tuvo buena acogida por fácil, porque entendimos la utilidad que tenía, y si se concluye que además los resultados han sido buenos, quizás es más fácil venderlo a esas altas instancias. En ello estamos. Uh-huh. Pero eso, los resultados, como ves, acaban en octubre de 2020. Es decir, no, tenemos que ver ahora dónde estamos antes de poder continuar. Lo sacaremos seguramente en unos meses, sacaremos los resultados que faltan y contaremos hasta dónde llegamos, ¿vale? Pero sí, hay que hacerlo. Ya cuando se implantó el Focus, incluso el sistema este de alerta, varios médicos de familia lo que querían era usarlo para otras cosas. Para todos los programas, para IPAPS. Era fácil, era intuitivo, podías utilizarlo o no utilizarlo, ponerlo en tu listado o no, si un día pues no estabas abierto a hacer nada mayores. Era muy fácil explicarle al paciente también. Bueno, supongo que algún fallo tendrá, pero bueno, desde mi punto de vista sí fue bien acogido porque estaba bien planteado y además era fácil de llevar a cabo. Lo bueno, si puedo intervenir del Focus, es que la mayor parte del trabajo en realidad es invisible. O sea, la mayor parte del trabajo hubo que hacerlo antes de ponerlo en marcha a nivel tecnológico, de integración de sistemas, para permitir analizar esos resultados y que estuvieran cada día en la lista de trabajo del médico de primaria esta información. O sea, hubo mucho trabajo tecnológico detrás que se ha dado en el SERGAS y una parte incluso se ha utilizado durante la pandemia del COVID. De modo que todo esto que se desarrolló para la hepatitis C, que confiamos que la hepatitis C en 1, máximo 2 años deje de ser un problema, porque como ha comentado Santi, de hecho ya casi en Galicia ya probablemente cumplimos los objetivos de la OMS, pero que ese trabajo realizado se extienda a otras áreas no relacionadas necesariamente con digestivo, o con la hepatología, sino con otras enfermedades, porque fue un modo para todos nosotros de descubrir algo que estaba en nuestra historia, que podía utilizarse dentro de nuestra historia clínica electrónica para ayudarnos a trabajar y para ayudarnos a prestar una mejor asistencia a nuestros pacientes que no teníamos. Y eso que en su primera versión, que fue la que conociste, era una opción bastante rudimentaria desde un punto de vista tecnológico. No sé si tenéis vosotros alguna pregunta que le queráis hacer al otro ponente o algún comentario. No conocemos demasiado. Bueno, pues si no es así, son ya las 6 de la tarde, vamos a dar por concluida esta webinar y nos volvemos a ver el día 24. Bueno, pues nada. Muy bien. Muchas gracias a Gracias a todos. Y a los participantes. Y a los participantes y a los organizadores. Muchas gracias.